Hola emprendedores, estamos de vuelta con la segunda parte de la lección número 2, ¿por qué enseñar especialización financiera?, del libro Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y continuamos. Hay un dicho que repite un amigo mío una y otra vez a personas endeudadas: si descubres que estás en el hoyo, deja de cavar. Cuando era niño, mi padre a menudo nos decía que los japoneses conocían 3 poderes: el poder de la espada, de la joya y del espejo. La espada simboliza el poder de las armas. Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armas y, debido a eso, cuenta con el poderío militar más grande del mundo. La joya representa el poder del dinero. Existe algo de verdad en el dicho: recuerda la regla de oro, quien tiene el oro hace las reglas. El espejo simboliza el poder del conocimiento de uno mismo. Ese conocimiento de uno mismo, de acuerdo con la leyenda japonesa, es el más valioso de los 3. Los pobres y la clase media a menudo permiten que el poder del dinero los controle. Simplemente al levantarse y trabajar más duro, dejan de preguntarse si lo que hacen tiene sentido y el tiro les sale por la culata cada mañana. Al no comprender cabalmente el dinero, la gran mayoría de la gente permite que el impresionante poder del dinero los controle. El poder del dinero es utilizado en su contra. Si usaran el poder del espejo, se habrían preguntado a sí mismos: ¿tiene esto sentido? A menudo, en vez de confiar en su sabiduría interna, ese genio en su interior, la mayoría de las personas sigue a la multitud. Hacen las cosas porque los demás las hacen. Se conforman en vez de cuestionar. A menudo repiten sin pensar lo que les han dicho. Ideas como diversificar, o tu casa es un activo, o tu hogar es tu inversión más importante, obtienes un respiro fiscal si incurres en más deuda, obtén un empleo seguro, no cometas errores, no corras riesgos. Se dice que el miedo a hablar en público es más grande que el miedo de mucha gente a morir. De acuerdo con los psiquiatras, el miedo a hablar en público es causado por el miedo al ostracismo, el miedo a destacar, el miedo a la crítica, el miedo al ridículo, el miedo a ser expulsado. El miedo a ser diferente impide que muchas personas busquen nuevas formas de resolver sus problemas. Esa es la razón por la que mi padre decía que los japoneses valoraban el poder del espejo como el más importante, porque es solo cuando los humanos se miran en el espejo que encuentran la verdad, y la principal razón por la que la mayoría de la gente juega a lo seguro es por miedo. Eso se aplica a todo. Puede ser deporte, relaciones, carrera, dinero. Es el mismo miedo, el miedo al ostracismo, lo que ocasiona que la gente se conforme y no ponga en duda opiniones comúnmente aceptadas o tendencias populares. Tu casa es un activo. Obtén un préstamo de consolidación y sal de deudas. Trabaja más duro. Es una promoción. Algún día seré vicepresidente. Ahorra dinero. Cuando obtenga un aumento voy a construir una casa más grande. Los fondos mutualistas son seguros. Las muñecas de Tickle Me Elmo están agotadas, pero tengo una en el almacén que otro cliente no ha venido a recoger todavía. Muchos problemas financieros importantes son causados por seguir a la multitud y tratar de mantener el paso de los demás. Ocasionalmente todos necesitamos mirarnos en el espejo y ser sinceros con nuestra sabiduría interior, en vez de obedecer a nuestros miedos. Para la época en que Mike y yo teníamos 16 años de edad, comenzamos a tener problemas en la escuela. No éramos malos muchachos, simplemente comenzamos a separarnos de la multitud. Trabajábamos para el padre de Mike después de clases y los fines de semana. Mike y yo a menudo pasábamos horas después del trabajo sentados a la mesa con su padre, mientras sostenía reuniones con banqueros, abogados, contadores, corredores de bolsa, inversionistas, gerentes y empleados. Se trataba de un hombre que había abandonado la escuela a los 13 años y que dirigía, instruía, ordenaba y hacía preguntas a personas educadas. Ellos acudían a su llamado y se sentían incómodos cuando él no los aprobaba. Él era un hombre que no había seguido a la multitud. Era un hombre que modeló su propia forma de pensar y que detestaba las palabras: tenemos que hacerlo de esta manera porque es la forma en que todos los demás lo hacen. También odiaba las palabras no puedo. Si querías que hiciera algo, simplemente tenías que decir no creo que puedas hacerlo.
Mike y yo aprendimos más cuando asistimos a reuniones de lo que aprendimos en todos nuestros años de escuela, incluyendo la universidad. El padre de Mike no había recibido educación escolar, pero tenía educación financiera, y como resultado de ello era un hombre exitoso. Solía decirnos una y otra vez: una persona inteligente contrata personas más inteligentes que ella. De manera que Mike y yo tuvimos el beneficio de pasar horas escuchando a personas inteligentes y en el proceso aprendemos de ellas. Por eso, tanto Mike como yo no podíamos simplemente aceptar el dogma estándar que nuestros maestros predicaban, y eso causó los problemas. Cada vez que un maestro decía: si ustedes no obtienen buenas calificaciones, no les irá bien en el mundo real, Mike y yo levantábamos nuestras cejas. Cuando nos pedían que siguiéramos procedimientos establecidos y no apartarnos de las reglas, nos dimos cuenta de cómo este proceso escolar en realidad desalienta la creatividad. Comenzamos a comprender por qué nuestro padre rico nos dijo que las escuelas habían sido planeadas para producir buenos empleados en vez de buenos empleadores. Ocasionalmente, Mike y yo le preguntábamos a nuestros maestros de qué manera era aplicable lo que estudiábamos, o bien preguntábamos por qué nunca estudiábamos el dinero y la manera en que funciona. A esta última pregunta, a menudo obteníamos la respuesta de que el dinero no era importante, de que si lográbamos la excelencia en nuestra educación, el dinero vendría por sí mismo. Mientras más conocimos acerca del poder del dinero, mayor era la distancia que nos separaba de nuestros profesores y compañeros de clase. Mi padre educado nunca me presionó acerca de las calificaciones. A menudo me preguntaba por qué. Sin embargo, si comenzamos a discutir sobre dinero para la época en que yo tenía 16 años de edad, es probable que tuviera mejores conocimientos sobre el dinero que mi madre o mi padre. Podía llevar libros contables, escuchaba a contadores especializados en impuestos, abogados corporativos, banqueros, corredores de bienes raíces, inversionistas, etc. Mi padre hablaba con maestros. Un día, mi padre me estaba explicando por qué nuestra casa era nuestra inversión más importante. Una discusión no muy placentera tuvo lugar entre nosotros cuando le demostré por qué yo consideraba que una casa no era una buena inversión. El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre la percepción de mi padre rico y la de mi padre pobre en lo que se refiere a sus casas. Uno de mis padres consideraba que su casa era un activo y el otro pensaba que era un pasivo. Está dos cuadritos, uno dice padre pobre y el padre pobre pone la casa dentro de sus activos y el padre rico pone la casa dentro de sus pasivos. Recuerdo cuando dibujé el siguiente diagrama para mi padre mostrándole la dirección del flujo de efectivo, también le mostré los gastos accesorios que trae aparejada la propiedad de una vivienda. Una casa más grande implica gastos más grandes y el flujo de efectivo continuaba saliendo por la columna de gastos. Entonces están los pasivos y están los gastos, y de los gastos sale la hipoteca, el impuesto a la propiedad, el seguro, mantenimiento, servicios. Entonces, una casa es un pasivo. Hoy en día todavía me cuesta trabajo aceptar que una casa no es un activo, y sé que para muchas personas constituye un sueño, así como su inversión más importante, y ser propietario de su casa es mejor que no ser propietario de nada. Simplemente ofrezco una forma alternativa de considerar este dogma popular. Si mi esposa y yo estuviéramos a punto de comprar una casa más grande e impresionante, nos daríamos cuenta de que no sería un activo sino un pasivo, dado que extraería dinero de nuestro bolsillo, de manera que el siguiente es el argumento que esgrimo. En realidad no espero que la mayoría de las personas estén de acuerdo con él, porque pensar en una linda casa es algo emocional, y en lo que se refiere al dinero, las emociones fuertes tienden a disminuir la inteligencia financiera. Sé por mi experiencia personal que el dinero tiene la manera de dotar a cada decisión de una caricia emocional. En lo que se refiere a casas, señalo que la mayoría de las personas trabajan durante toda su vida para pagar una casa de la que nunca serán dueños. En otras palabras, la mayoría de las personas compran una casa nueva cada cierto número de años y en cada ocasión contratan un nuevo préstamo a 30 años para pagar la anterior. Aun cuando las personas reciben una deducción de impuestos por el interés de sus pagos hipotecarios, deben pagar todos los demás gastos con los dólares que quedan después de pagar impuestos.
Eso ocurre incluso después de liquidar su hipoteca. Impuestos a la propiedad o prediales. Los padres de mi esposa quedaron impactados cuando el impuesto a la propiedad de su casa llegó a $1,000 por mes. Eso ocurrió después de su retiro, por lo que el incremento afectó su presupuesto de jubilación y se vieron obligados a mudarse. El valor de las casas no siempre se incrementa. En 1997 todavía tengo amigos que deben $1 millón por una casa que hoy en día solo podría venderse por $700,000. Las pérdidas más grandes son las relacionadas con las oportunidades no aprovechadas. Si todo su dinero está amarrado a su casa, es posible que usted deba trabajar más duro debido a que su dinero continúa saliendo por la columna de los gastos, en vez de agregarse a la columna de los activos, de acuerdo con el clásico patrón de flujo de efectivo de la clase media. Si una pareja joven pusiera más dinero en la columna de activos en una etapa más temprana, sus últimos años serían más felices, especialmente cuando se preparan para enviar a sus hijos a la universidad. Sus activos habrían crecido y estarían disponibles para ayudar a cubrir los gastos. Frecuentemente, una casa solo funciona como un vehículo para contraer un préstamo hipotecario o para pagar por los gastos crecientes. En resumen, el resultado final de tomar la decisión de ser dueño de una casa es demasiado caro en lugar de comenzar desde temprano un portafolio de inversión en lo que se refiere al efecto sobre el individuo en al menos las siguientes 3 maneras. 1. Pérdida de tiempo durante el cual otros activos hubieran incrementado su valor. 2. Pérdida de capital adicional que hubiera podido ser invertido en vez de pagar los gastos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. Y 3. Pérdida de educación. A menudo las personas consideran su casa, sus ahorros y su plan para el retiro como todo lo que tienen en la columna de activos. Dado que no tienen dinero para invertir, simplemente no invierten. Esto tiene un costo en lo referente a su experiencia de inversión. La mayoría nunca se convierte en lo que en el mundo de las inversiones se conoce como una inversión sofisticada. Generalmente, las mejores inversiones se venden primero a los inversionistas sofisticados, quienes a continuación dan la vuelta y las venden a las personas que están jugando a lo seguro. No estoy diciendo que usted no debe adquirir una casa, lo que digo es que es preciso comprender la diferencia entre un activo y un pasivo. Cuando deseo tener una casa más grande, debo primero comprar los activos que generarán el flujo de efectivo para pagar la casa. La declaración financiera personal de mi padre educado muestra su mejor manera la vida de una persona que está inmersa en la carrera de la rata. Sus gastos parecen siempre mantener el paso de sus ingresos y nunca le permiten invertir en activos. Como resultado, sus pasivos, como su hipoteca y sus deudas por tarjeta de crédito, son más grandes que sus activos. La siguiente ilustración vale 1000 palabras. Declaración financiera del padre educado. Está 2 cuadros que dice ingresos y egresos, y están otros 2 cuadros abajo que una parte son los activos en un cuadro pequeñito y los pasivos en un cuadro muy grande. Por su parte, la declaración financiera personal de mi padre rico refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y reducir los pasivos. Este es el caso contrario, están los ingresos grandes, los egresos pequeños, los activos grandes y los pasivos pequeños. Una revisión de la declaración financiera personal de mi padre rico muestra por qué los ricos se vuelven más ricos. La columna de activos genera más ingreso del necesario para cubrir los gastos y el sobrante es reinvertido en la columna de activos. La columna de activos continúa creciendo y por lo tanto el ingreso que produce crece con él. El resultado, el rico se vuelve más rico. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Bueno, pues están los ingresos, que los ingresos los pasan a activos, que los activos generan más ingresos y que estos ingresos pagan los gastos, pero que a su vez estos activos siguen generando más ingresos. La clase media se encuentra en un estado constante de dificultades financieras. Su ingreso primario es por medio de salarios y conforme se incrementan los salarios también lo hacen los impuestos. Sus gastos tienden a incrementarse al mismo ritmo que el incremento de sus salarios. De allí la frase, la carrera de la rata. Los miembros de la clase media manejan su hogar como su principal activo, en vez de invertir en activos que produzcan ingreso. ¿Por qué lucha la clase media? Bueno, pues tiene sus ingresos y sus egresos en un cuadro igual, pero sus activos son pequeños y sus pasivos son muy grandes. La clase media lucha por tener pasivos, no activos.
El patrón de considerar su casa como una inversión y la filosofía de que un incremento de sueldo significa que usted puede comprar una casa más grande o gastar más dinero es la base de la sociedad actual sumida en deudas. Este proceso de gasto cada vez mayor empuja a las familias a contraer deudas más grandes y a padecer mayor incertidumbre financiera a pesar de que puedan estar progresando en sus empleos y recibiendo incrementos de sueldo de manera regular. Es una vida de alto riesgo causada por una mala educación financiera. La pérdida masiva de empleos de los años 90, la reducción en el tamaño de las empresas, ha traído a la luz cuán tambaleante es la clase media desde el punto de vista financiero. Repentinamente, los planes de pensión de las compañías son reemplazados por los planes denominados 401k. La seguridad social está evidentemente en problemas y no puede ser considerada como una fuente para el retiro. El pánico se ha apoderado de la clase media. Lo bueno es que actualmente muchas de esas personas han comprendido estos temas y han comenzado a comprar fondos mutualistas. El incremento en la inversión es una gran medida responsable de la enorme corrida que hemos visto en el mercado bursátil. Actualmente existen más y más fondos mutualistas que son creados para satisfacer la demanda de la clase media. Los fondos mutualistas son muy populares debido a que representan seguridad. Los compradores promedio de los fondos mutualistas están demasiado ocupadas trabajando para pagar impuestos e hipotecas, ahorrar para pagar la universidad de sus hijos y para liquidar sus tarjetas de crédito. No tienen tiempo para estudiar cómo invertir, de manera que confían en los conocimientos del gerente de un fondo mutualista. Además, debido a que el fondo mutualista incluye muchos tipos diferentes de inversión, consideran que su dinero está más seguro porque está diversificado. Este grupo de miembros educados de la clase media acepta el dogma de la diversificación que es postulado por los corredores de fondos mutualistas y los planificadores financieros. Juega a lo seguro, evita el riesgo. La verdadera tragedia es que la carencia de educación financiera previa es lo que crea el riesgo que encaran las personas promedio de la clase media. La razón por la que tienen que jugar a lo seguro es debido a que sus posiciones financieras son débiles, en el mejor de los casos. Sus hojas de balance no están balanceadas, están cargadas de pasivos y sin activos reales que generen ingresos. Generalmente su única fuente de ingresos es su cheque de sueldo. Su subsistencia depende completamente de su empleador, de manera que cuando se representan las verdaderas oportunidades de la vida en los negocios, estas personas no pueden sacar provecho de la oportunidad. Deben jugar a lo seguro, simplemente porque están trabajando muy duro. Sus impuestos están al máximo y están cargados de deudas. Como dije al inicio de este capítulo, la regla más importante consiste en saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Una vez que usted comprende la diferencia, debe concentrar sus esfuerzos en solo adquirir activos que generen ingresos. Esa es la mejor manera para comenzar el camino a la riqueza. Siga haciendo eso y su columna de activos continuará creciendo. Enfóquese en mantener bajos los pasivos y los gastos. Esto hará que usted tenga disponible más dinero para continuar agregándola a la columna de pasivos. Pronto la base de activos será tan profunda que usted podrá considerar inversiones más especulativas, inversiones que tienen rendimientos de 100% al infinito, inversiones que convierten $5,000 en $1,000,000 o más, inversiones que la clase media considera demasiado arriesgadas. Invertir no es riesgoso. Es la carencia de inteligencia financiera sencilla, comenzando con la educación financiera, lo que ocasiona que el individuo esté en demasiado riesgo. Si usted hace lo que hacen las masas, obtendrá la siguiente imagen. Son dos cuadritos que dice ingreso, trabajar para el dueño, gasto, trabajar para el Estado. Activos no tiene nada y en pasivos, trabajar para los bancos. Como empleado que también es propietario de una casa, sus esfuerzos laborales son en general de la siguiente manera. 1. Usted trabaja para alguien más. La mayoría de las personas al trabajar para obtener un sueldo están haciendo que el dueño o los accionistas se hagan más ricos. Sus esfuerzos y éxito ayudarán a proporcionar recursos para el éxito y la jubilación del dueño. 2. Usted trabaja para el gobierno. El gobierno retiene parte de su sueldo antes de que usted pueda incluso verlo. Al trabajar más duro simplemente incrementa la cantidad de impuestos que toma el gobierno. La mayoría de la gente trabaja entre enero y mayo para el gobierno. 3. Usted trabaja para el banco. Después de pagar impuestos, su siguiente gasto más importante es generalmente su hipoteca y la tarjeta de crédito. El problema
de simplemente trabajar más duro es que cada uno de estos 3 niveles obtiene una parte más grande de sus esfuerzos. Usted necesita aprender la manera de lograr que sus esfuerzos le beneficien a usted y a su familia de manera directa. Una vez que haya decidido concentrarse en sus propios negocios, ¿cómo establece sus metas? La mayoría de las personas deben conservar su profesión y depender de un salario para financiar la adquisición de sus activos. Conforme sus activos crecen, ¿cómo pueden medir el nivel de su éxito? ¿Cuándo se dan cuenta de que son ricos, de que poseen riqueza? Así como tengo mis propias definiciones de activos y pasivos, tengo mi propia definición de riqueza. De hecho, la tomé prestada de un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo consideraban un charlatán y otros lo consideraban un genio. Hace algunos años puso a farfullar a todos los arquitectos debido a que solicitó una patente en 1961 para algo llamado domo geodésico. Sin embargo, en su solicitud, Fuller también mencionó algo sobre la riqueza. Era muy confuso al principio, pero después de leerla algunas veces comenzó a tener sentido. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro, o bien, si dejo de trabajar el día de hoy, ¿cuántos días sobreviviré? A diferencia del valor neto, la diferencia entre sus activos y pasivos, que frecuentemente incluye la basura cara de una persona y las opiniones de lo que valen las cosas, esta definición crea la posibilidad de desarrollar un método verdaderamente preciso de medición. Yo puedo ahora medir y saber en realidad dónde estoy en lo que se refiere a mi meta de lograr la independencia financiera. A pesar de que el valor neto incluye estos activos que no producen efectivo, como las cosas que usted adquirió y que ha guardado en su cochera, la riqueza mide cuánto dinero está produciendo su dinero y por lo tanto su capacidad de sobrevivir financieramente. La riqueza es la medida del flujo de efectivo en la columna de activos en comparación con la columna de gastos. Utilicemos un ejemplo. Digamos que tengo un flujo de efectivo de mi columna de activos de $1,000 al mes y tengo gastos mensuales de $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster Fuller, utilizando su definición. ¿Cuántos días podría yo sobrevivir? Tomemos un mes de 30 días. De acuerdo con esa definición, tengo suficiente flujo de efectivo para sobrevivir medio mes. Cuando logre un flujo de efectivo de $2,000 al mes de mis activos, entonces comenzaré a tener riqueza. De manera que a pesar de no ser rico, tengo riqueza. Ahora tengo un ingreso generado por mis activos cada mes que cubre completamente mis gastos mensuales. Si deseo incrementar mis gastos, debo primero incrementar el flujo de efectivo de mis activos para mantener este nivel de riqueza. Advierta usted que es en este punto que yo no dependo más de mi sueldo. Me he enfocado y he tenido éxito en construir una columna de activos que me ha hecho independiente desde el punto de vista financiero. Si renuncio a mi empleo el día de hoy, sería capaz de cubrir mis gastos mensuales con el flujo de efectivo de mis activos. Mi siguiente meta sería reinvertir el exceso de flujo de efectivo de mis activos en la columna de activos. Mientras más dinero vaya a esta columna, más crecerá mi columna de activos. Mientras más crezcan mis activos, más crecerá mi flujo de efectivo. Y mientras yo mantenga mis gastos por debajo del flujo de efectivo de esos activos, me haré más rico, con más y más ingresos provenientes de otras fuentes distintas a mi trabajo físico. Conforme continúa este proceso de reinversión, estoy en camino de convertirme en rico. La definición verdadera de rico depende de quien la formula. Usted nunca puede ser demasiado rico. Solo recuerde esta observación sencilla. Los ricos adquieren activos. Los pobres solo tienen gastos. La clase media construye pasivos que piensa que son activos. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a ocuparme de mis propios negocios? ¿Cuál es la respuesta? Escuche usted al fundador de McDonald's. Y terminamos aquí la lección número 2. Si te interesa este libro, déjame tu correo en los comentarios y con muchísimo gusto te lo comparto en PDF. Continuamos el día lunes con la lección número 3 que se llama Atienda su propio negocio. Muchísimas gracias, bendiciones y que todo lo que me deseas siempre se te multiplique. Gracias.